Bienvenidos a otro video, esta vez otra vez el Hyundai Kona, donde vamos a poner a prueba su consumo. Según la marca y el homologado de este auto, hace 40 km por litro, lo cual sin duda es algo irreal, así que lo vamos a poner en prueba en tres tipos de ruta, una que es ciudad, otra que es mixto y una que es solo carretera, a ver si realmente da el consumo que la marca homologa. Y a ver, vamos a empezar la de ruta, que es la más compleja, a ver cuánto es el consumo y porque necesito cargar las baterías, porque estuve un tiempo haciendo algunas tomas con este auto, así va a estar justo esta prueba, para lo cual, bueno, yo ya reinicié lo que es el computador, como puedes ver que está en cero. Esta prueba de ruta son como 50 kilómetros aproximadamente, así que vamos a empezarla para poder cargar las baterías, luego hacer una prueba de ciudad correcta. Bueno, ya llevamos 15,5 kilómetros recorrido, el consumo por ahora da en 24,8 kilómetros por litro. Hay varias cosas a considerar de esta prueba que estoy haciendo en carretera. Voy primero con el modo eco activado y con control crucero a 105 kilómetros, que realmente son 103. Tiene una falla de 2 kilómetros el velocímetro, está bien, es lo habitual. Buenos consumos en realidad, muy cercano a lo que dice la marca. El auto en su mayor tiempo va en modo eléctrico, solo en las subidas donde la inercia necesita el empuje, ahí es donde empieza el motor de combustión a accionar. Y a ver, la insonorización en autopista está relativamente bien, es lo típico del segmento, el motor apenas se escucha cuando se acciona, en verdad es un auto muy placentero de manejar en autopista como tal. También lo estoy manejando con el mantenimiento de carril y hace bien el trabajo, si lo deja solo puede actuar bien, aunque de repente se siente un poco nervioso, se siente como que no muy fiable, eso no me gusta, pero hace bien el trabajo por lo menos, eso se agradece. Así que vamos a continuar a ver cómo va este consumo. A ver, actualización, vamos con casi 35 kilómetros recorrido, el consumo se mantiene alrededor de 24 kilómetros por litro, estamos por arriba todavía de lo que dice el homologado, lo cual es una buena cifra, verdad, bastante sorprendido con el consumo. Y el auto se siente bastante bien en carretera, verdad, sin duda fácilmente me he hecho un largo viaje con este auto. En cuanto a comodidad, un 7. Capaz por allí a criticar un punto es que cuando el auto va, no sé, una bajada y luego tiene que subir, como que el motor lo enciende con una reacción muy potente. Yo creo que es innecesario, debería ser un poco más gradual la entrega de potencia, pero es el único detalle que le he encontrado. Del resto, en verdad, un auto muy exquisito en cuanto al andar en autopista. Así que vamos a seguir, nos faltan unos 20 kilómetros, un poco más, a ver cómo mantenemos el consumo. Y bueno, si nos llegamos a ver algo, dado que estamos a contraluz, ya hemos terminado esta prueba de ruta, al cual le hemos sacado un consumo entre 22,5 y 23, una constante de 100 kilómetros. Yo creo que ese es el consumo que vas a sacar siempre y cuando estés a 100 kilómetros por hora. Es un consumo relativamente bueno, muy cerca a lo que dice la marca, así que el homologado no miente en cuanto a ese aspecto. Ahora vamos a hacer el mixto, el cual vamos a empezar justamente aquí de la Rotonda Grecia hasta Lo Barnechea. Vamos a tomar un poco de autopista y vamos a irnos también un poco por ciudad. Me voy a parar sí, a un lado, a apagar y prender el auto para que se resete el odómetro y ahí te muestro los consumos que terminamos de esta prueba en carretera. Y bueno, ese es el consumo que logramos ahorita en carretera: 59,7 kilómetros recorrido con 23,7 kilómetros por litro. Bueno, subía y bajaba, pero se mantenía más o menos en ese rango de 22 a 23 kilómetros por litro. Ahora lo que vamos a hacer es apagar el auto para que se reinicie. Bueno, ahí tenemos el consumo reiniciado. Vamos a hacer ahora la prueba mixto entre ciudad y autopista, a ver cómo nos va. A ver, para la prueba de ciudad estoy intentando usar mucho la fuerza de la frenada regenerativa, o la frenada regenerativa, no la fuerza, intentando, bueno, presionando el menos para que aplique la máxima, lo cual me molesta tener que hacer eso.
debería venir activado o poder activarlo si uno quisiera ya de forma automática, no tener que activarlo manualmente, porque la otra no detiene el auto por completo, sí hace una fuerza muy considerable, pero no detiene el auto por completo, y cuando dejas presionado, aquí sí el auto se detiene por completo y lo deja parado. Sin duda con el frenado regenerativo le vas a sacar mucho más provecho a lo que es el consumo, ahí deberíamos mejorar mucho. Por ahora llevamos menos de un kilómetro, casi un kilómetro, 24,2 kilómetros por litro, muy lejos de lo que dice la marca, pero vamos a ver hasta cuándo llegamos. Bueno, ya concluimos la prueba de mixto ciudad-autopista y el consumo que hicimos con 22,3 kilómetros recorridos es de 22,5 kilómetros por litro. A ver, fue medio penalizado porque iba muy bien, que es ciudad, en un minuto hicimos hasta 40 kilómetros por litro, pero claro, cuando entramos a autopista era subida toda la autopista y eso penalizó mucho lo que es el consumo. Luego, para intentar equipararlo, intenté dar la vuelta a la autopista, dar la bajada, pero se mantuvo alto el consumo. A ver, 22,5 kilómetros por litro sigue siendo bueno, pero consideremos que es un híbrido que está pagando un extra para conseguir un mejor consumo. Ahora vayamos al fuerte y al que quiero poner más en prueba, que es el de ciudad. Para el de ciudad voy a hacer algo que voy a meterme entre calles, no intentar la típica de vías principales, porque voy a ver cuánto es el consumo real que puedes conseguir si, bueno, vas entre calles que tienen muchos discopares, se da el paso, a ver cuánto es el consumo real que podemos conseguir. Que bueno, ahí tenemos reseteado el odómetro y como mencioné, vamos a intentar recorrer calles cerradas, no avenidas principales. Bueno, ya hemos concluido las 3 pruebas. Ayer terminamos muy tarde, por eso no hice el video porque se veía muy oscuro, pero hicimos, ahí te estaré mostrando una foto, 24,5 kilómetros recorridos, solo ciudad 11,2 kilómetros. Como pudiste ver, hice todo un poco de vía principal, luego calles secundarias, y eso dio como total 24,5 kilómetros por litro. Ahora, el resultado de toda esta prueba en cuanto a consumos: en mixto hicimos aproximadamente 21,9 kilómetros por litro, lo cual se traduce en 832 kilómetros de autonomía, nada mal. En carretera 22,5 kilómetros, lo que se traduce en 855 de autonomía, tampoco nada mal. En ciudad sí estamos muy lejos de lo que dice la marca, que eran 40 kilómetros por litro. En realidad me dio, bueno, como te mencioné, 24,5 kilómetros por litro, lo cual se traduce en 931 kilómetros de autonomía. Considerando que un estanque de 38 litros no está nada mal. Así que es muy buen auto, no es lo que dice la marca, pero sigue manteniéndose en cifras bastante decentes. Así que bastante bueno este Hyundai Kona en cuanto a consumos y bastante recomendable si buscas un auto que economice combustible. Con eso finalicemos el video y como siempre, si quieres ver la reseña completa de este Hyundai Kona, anda a verlo pinchando acá.